gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, que hemos podido llegar hasta aquí. Y bendiciendo la vida de nuestros hermanos, Señor. Así prepara también mis labios que hablarán, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Gozoso nuevamente de poder estar acá, compartiendo también con ustedes el sermón el día de hoy. Como título de este sermón, tiempo de apostasía. Y he estado revisando también y viendo también los sermones de nuestros hermanos que han estado predicando en esta última semana. Y cómo han ido también estudiando también esta carta y meditando en ella. Sabiendo también que, como lo han dicho también nuestros hermanos, es una carta pastoral, escrita por el apóstol Pablo. Como decía, lo han dicho nuestros hermanos en los diferentes sermones en semanas anteriores. Pablo, estando en la ciudad de Listra, conoce a Timoteo. Vamos a hacer una contextualización nuevamente de esta carta. Conoce a Timoteo junto con su abuela y su madre, donde también Pablo queda impresionado por la pasión y por la devoción de este joven. Así que Pablo lo comienza a discipular por varios años y eventualmente empezó también a enviarlo a misiones a diferentes iglesias. Podemos ver que Pablo se entera también en este ámbito también donde envía a Timoteo, se entera de lo que estaba sucediendo en esta iglesia, en la iglesia de Éfeso. Se entera de que un grupo de líderes se habían infiltrado, por así decirlo, en la influyente iglesia de Éfeso y que estaban esparciendo enseñanzas incorrectas acerca de Jesús y lo que significa también seguirle. Es por eso que Pablo también envía a Timoteo para confrontar a estos líderes y a su vez también restaurar el orden en esta iglesia. Pablo dice que nadie se maravilla también de Pablo al ver a este joven, de que no tiene a nadie que se interese tanto por otros como lo de Cristo, como es en el caso de Timoteo. Él ha sido un ejemplo del amor de Jesús y del servicio. Y su interés genuino por las demás personas. Esta preocupación que tenía Timoteo también era una característica también que le llamó la atención a Pablo. Pablo envía a Timoteo a Éfeso con una misión especial para corregir la falsa enseñanza que estaba causando desorden y discusiones, e incluso divisiones también dentro de esta iglesia en Éfeso. Pablo dice en esta carta cómo debe enfrentarse a estas falsas enseñanzas. Debe confrontar a estos líderes corruptos para restaurar el orden en esta iglesia. Como ya han ido estudiando ustedes también, mis hermanos, en el capítulo 1, Pablo describe a Timoteo y también su llamado y la comisión que se le ha encomendado para corregir también la situación de esta iglesia, de estas falsas enseñanzas que se habían infiltrado en ella. Y Pablo le dice a Timoteo que estos falsos maestros son personas que se han puesto a especular con respecto también a la ley y han causado también eso que mencionaba, una falsa enseñanza. Y por el contrario también, cuando se enseña una verdadera enseñanza bíblica, esta produce amor, una fe genuina y una buena conciencia. Y era algo que no estaba ocurriendo en esta iglesia. Había división, había conflicto. Y también estos líderes se estaban levantando, enorgulleciendo. En el capítulo 2, Pablo le da las instrucciones más específicas sobre lo que tiene que hacer o establecer el orden también en esta iglesia. Y también los llama a hacer reuniones de oración para restaurar el orden. Los llama a todos a orar por las autoridades y por diferentes motivos, pero siempre oración.
estas falsas enseñanzas han llevado también a que ciertas mujeres estén desenfocadas, usurpando lugares de autoridad que no les correspondían. Pablo le pide a estas mujeres que aprendan en serenidad, para que puedan llegar a ser como mujeres fieles y piadosas, como también Pablo las menciona en otra de sus cartas, como son Febe y Priscila. Tanto hombres como mujeres deben sujetarse a las enseñanzas de la palabra. Y vemos también en el capítulo 3 que Timoteo debe levantar también nuevos equipos de líderes, obispos y diáconos. Y ahí en el capítulo 3 vemos las descripciones que le pide Pablo para que ellos puedan guiar también al pueblo, que estén también comprometidos con su familia. Y es eso como una de las principales puntos que también le pide Pablo a Timoteo, por el hecho de que si saben guiar su familia, también podrán guiar a la familia de Dios, que es la iglesia. Y en el capítulo 4 abre la segunda parte de esta carta y de esta sección. Pablo también continúa con más instrucciones específicas, pero ahora se centra más en el asunto de los falsos maestros y nos da un poco más de información acerca de lo que estos falsos maestros estaban enseñando en su tiempo. En este capítulo nos enseña cómo esta falsa enseñanza y cómo deberíamos combatirla cada uno de nosotros. Entonces, hoy estaremos meditando, tal como lo dice el título en este sermón, tiempos de apostasía, que están basados en los versículos que ya hemos leído del capítulo 4, del 1 al 9. ¿Cómo reconocer estas falsas enseñanzas? Pero primero debemos preguntarnos qué es la apostasía. Hablaba al comienzo de que era un tiempo de apostasía. Y la palabra apostasía deriva del verbo apostatar, que significa apartarse o permanecer lejos de. Y Pablo expone esta falsa enseñanza con autoridad. Y dice en el versículo 1 que el Espíritu ha revelado lo que ocurrirá en los postreros tiempos. ¿Y qué es esto que ha revelado el Espíritu? Muchas personas van a abandonar la fe, apostatar de la fe. Esta no es la primera vez que el apóstol Pablo advierte de esta situación o que algo así va a ocurrir. Es más, Pablo lo había escrito también a los pastores a los pastores de Éfeso cuando él estaba en Mileto, y eso lo vemos en Hechos 28:31. Pablo está dando su discurso de despedida y está por llegar a Roma, y se está despidiendo de estos pastores y les dice, lo voy a leer así como lo tengo aquí anotado: ustedes deben cuidarse de sí mismos y cuidar de los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de su sangre, de la sangre de su propio Hijo. Cuando yo muera, vendrán otros que como si fueran lobos feroces, atacarán a todos de la iglesia. También algunos, y ahora son seguidores de Jesús, comenzarán a enseñar mentiras, para que todos en la iglesia sigan y los obedezcan. Por eso, tengan mucho cuidado. Recuerden los consejos que les he dado durante 3 años, a pesar de estos problemas y dificultades. Podemos ver la preocupación que tenía Pablo también, y a su vez, cómo el Espíritu también le mostraba que esto ocurriría después que él no estuviese. Y por el Espíritu, Pablo en el capítulo, volviendo a Timoteo, en el capítulo 4, Pablo les pide que cuiden de la iglesia y que estén atentos en cuanto a él parta, que sucederían estas cosas. Y es más, como le mencionaba también en Hechos, que dentro de ellos mismos iban a levantar estos falsos maestros que iban a mentir y engañar para conseguir seguidores. Y Pablo menciona el nombre de alguno de estos en el capítulo 1, que son Alejandro e Himeneo.
y que son estos hombres quienes han distorsionado el mensaje de quién es Jesús y qué significa seguirle. Y en el versículo 1 del capítulo 4 nos menciona esta frase: en los postreros tiempos. ¿Y qué son los postreros tiempos? Alude a un periodo de tiempo. Los judíos en su tiempo dividían las historias, por así decirlo, como en dos periodos: el presente siglo y el siglo venidero. Estábamos en el presente siglo, y el día que Dios vendrá a establecer la justicia y a juzgar la maldad y establecer el reino de Israel, eso ocurriría cuando venga el siglo venidero. Y eso era lo que los judíos pensaban. Ahora los cristianos entendemos que con la venida de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, estos postreros tiempos ya están aquí. Pablo tiene en mente de que cuando Jesús vino, dijo: el reino de Dios ya está aquí, se ha acercado. Así esos postreros tiempos ya comenzaron cuando Jesús vino aquí a la tierra. ¿Qué incluye los postreros días? Lo que la Biblia nos enseña es que los cristianos de hoy podemos participar de la bendición, del poder del reino, y al poder del reino de Dios a través de Jesús, quien incluye a su vez también esta gran apostasía, tiempos peligrosos, donde muchas personas abandonarán la fe. Y apostatar la fe, y los que apostatan han sido aquellos que en tiempos han profesado mantener la fe. Son aquellos que estaban dentro de la iglesia, pero después se han apartado de ella. Y prosigue diciendo el versículo 1: escuchando a espíritus engañadores. Bien, cuando ellos se apartan de la fe, ¿cuál puede ser el factor que los lleva a esta decisión, a apartarse? ¿Qué fue lo que causó esto? ¿Fue acaso que ellos han obtenido alguna educación aparte, de un nivel más alto? ¿Eran más intelectuales? ¿O fue algún desarrollo científico y como que la palabra, por así decirlo, quedó corta? No. Amados hermanos y hermanas, Pablo dijo que algunos se apartarían de la fe escuchando a espíritus engañadores. Y nos advierte de que también a su vez estamos escuchando hoy en día. En estos tiempos, quienes abandonan la fe lo harán por esta razón: escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Van a abandonar la fe porque serán engañados. Y la fuente de ese engaño es Satanás. Serán engañados por escuchar doctrinas inspiradas por el diablo. Y puede que los venga a la mente, puede que sean poseídos por el diablo. Pero no, la Biblia de por sí, de un comienzo, nos enseña de que Satanás puede engañar. Y lo vemos en Génesis 3, cómo también engaña a Eva, y producto de ese engaño, de hacer dudar de la palabra de Dios, genera todo el pecado en la humanidad. En Hechos 26:18, Pablo está también comentando su testimonio y dice que su llamado es a predicar a las personas para que sean abiertos sus ojos y puedan pasar de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. ¿Qué clase de enseñanzas están dando estos falsos maestros? En el versículo 2, estos maestros están prohibiendo que las personas coman cierto tipo de alimento, y también que se prohíba casarse. La razón por la que lo hacen es que su mente está cauterizada, está insensible, su corazón se ha endurecido producto de este engaño. Ellos no tienen el remordimiento de pecar dentro de la iglesia, ya sea mintiendo por estas falsas enseñanzas, y no tienen ningún remordimiento en hacerlo. Quizá hoy en día nosotros, a veces por decir siquiera una mentira
más chiquitita, de repente uno ya se siente incómodo. Pero estos falsos maestros podían mentir deliberadamente dentro de la iglesia y sin ningún remordimiento. Cauterizada, dice la palabra, que estaba su corazón. Y Pablo cita también a Génesis, quizás no, como referencia no aparece, pero en el versículo 4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ellos están directamente, estos falsos maestros, dudando, haciendo dudar, bajándole el perfil a la palabra de Dios. Ellos estaban distorsionando la palabra de Dios y usando también esto como para verse como ceremonialmente, por así decirlo, más puro, más espiritualmente más alto. Y Pablo le cita directamente nuevamente, y en otras partes de esta misma carta también lo hace, citando Génesis, que todo lo que creó Dios es bueno. Toda comida es buena. Y el matrimonio lo impuso Dios. Por ende es bueno, muy bueno. Es por eso que Pablo le invita también a Timoteo a enfrentar estas falsas enseñanzas. En el versículo 6, Pablo no le da a Timoteo un arsenal teológico para defender estas falsas enseñanzas. Simplemente le recuerda: permanece en aquellas verdades en las que has creído. Permanece en aquellas verdades esenciales, esas palabras de fe. Y eso significa el cuerpo del Evangelio. Cómo debes nutrirte con esta buena doctrina que transforma el corazón y que produce cambio en las vidas. Si esto enseñas, dice Pablo en esta carta, se refiere a lo anterior, a dar gracias por todo lo que Dios ha creado, con una acción de gracia, que nada es de desecharse, pero más bien se refiere a todo lo que Pablo ya también ha dicho en esta carta, en los capítulos anteriores. ¿Y qué ha dicho Pablo? Que Timoteo tiene que enseñar. Pues Pablo le ha dicho que Cristo vino a salvar a los pecadores, y esto es algo esencial. También le ha dicho que Dios desea la salvación de las personas y que hay un solo mediador en Dios y los hombres, Jesucristo. Pablo también ha dicho la importancia que hombres y mujeres reflejen el carácter del Evangelio en el mundo. Y el capítulo 3 también le escribe un himno al finalizar este capítulo acerca de la historia del Evangelio, la encarnación, la resurrección, la exaltación de Jesús. Si esto enseñas, serás un buen ministro nutrido con la palabra de fe. El contraste aquí, en el lugar de las especulaciones y los mitos, es más bien: nútrete de las palabras de fe que giran en torno a la historia de Jesús y su Evangelio. Pablo le dice a Timoteo que persista en estas palabras de fe y que esas palabras lo iban a nutrir, lo iban a alimentar, lo iban a sostener. Podemos ver que no era algo fácil para Timoteo en este tiempo. Estas falsas enseñanzas producen caos, podemos ver discordia y una vida también inmoral. Pero las sanas palabras del Evangelio de Jesús nutre y transforma. El versículo 7 dice: desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad. Seguramente yo creo que aquí muchos han escuchado algún consejo de nuestros abuelos en cuanto a algún remedio, ya sea para algún resfriado, por algún dolor. Por ejemplo, en el campo mi abuelo nos decía que con una hoja de canelo, cuando uno se pegaba y se dejaba un machacón,
aliviaba el dolor. Y, y seguramente hay muchas personas mayores que también han transmitido esta misma enseñanza a nosotros hoy en día aquí. Y es más, mientras estudiaba y preparaba también, escuchaba un testimonio de un hermano que cuando se enteró de que tenía cáncer, muchas de las gentes conocidas de él le trajeron diferentes recomendaciones, diferentes libros de qué cosas debía comer para ir quitando el cáncer o para ir disminuyendo. Pero ya sea que leía un libro u otro o cualquier recomendación que le daban, una contradecía a la otra y al final quedaba prácticamente en las mismas. Así que este hermano decidió confiar en el médico divino y dejar el caso en sus manos. Y seguramente también Timoteo, este joven, habría recibido muchas recomendaciones de dudoso origen que podrían haber puesto en peligro su salud, y a ello se debía la advertencia también del apóstol. No es una crítica también que hace Pablo de dejar esta enseñanza como de viejas que dicen, no es una crítica del apóstol a nuestros abuelos, a nuestras abuelitas, ya que Timoteo, y Pablo también es consciente de ello, recibió la palabra o el evangelio también por parte de su madre y su abuela. Es más bien, es una expresión, es un modismo para decir, deja los cuentos de hadas, Timoteo, que estos no influyen en ti. No permitas que los cuentos de hadas o fábulas con las que se alimentan estos falsos maestros afecten en ti, ya que en ellos, esta falsa hace que ellos parezcan ser sabios, pero el hecho es que es todo lo contrario. Los hace ignorantes de Jesús y nos desvía completamente de su verdad. Tú y yo como creyentes tenemos que examinar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Además también leemos en el siguiente consejo también que le menciona: ejercítate para la piedad. Podríamos pensar que a Pablo a lo mejor estaba en contra del ejercicio físico, pero no es así. De hecho, en otra de sus cartas, él también utiliza como ilustración la vida del cristiano en un atleta. Timoteo debía practicar la piedad y lo que es la devoción a Dios en su vida práctica. Hay mucha gente que enfatiza muchas prohibiciones, lo negativo, lo que no se debe hacer, en vez de practicar activamente enseñanzas positivas de la palabra de Dios, así como la devoción y la piedad que dicen profesar por Dios. Si continuamos leyendo el versículo 8 de este 4º capítulo, dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Puede llevarnos a pensar, como decía anteriormente, que a lo mejor Pablo estaba en contra del ejercicio corporal, pero no es así. Pablo le dice: ejercítate para la piedad. No pierdas el tiempo con especulaciones, con estas fábulas que ocurrían. Invierte tu tiempo en una vida de devoción a Dios, como si fueras un atleta espiritual. Aprovecha el tiempo en lo que realmente es importante, que hace a la piedad. ¿Y qué es lo que hace también a la piedad más provechosa? Porque ésta tiene promesa. El ejercicio físico sí nos da provecho para este momento, para nuestra salud, para nuestro estado físico. Pero la piedad nos trae la promesa para esta vida y también para la vida venidera. Y palabra fiel es esta, dice Pablo, que vale la pena buscar a Dios, porque tiene promesas para esta vida presente y también para la venidera. Pablo dice que es por esta también la razón por la que sufrimos y nos esforzamos, porque esperamos en Dios y Él es nuestro Salvador. Hemos visto cómo podemos reconocer también
estas falsas enseñanzas, que siempre sutilmente contradicen la palabra de Dios, en este caso con los alimentos y el matrimonio. ¿Cómo enfrentar también las falsas enseñanzas? Permaneciendo también en la verdad que hemos creído. Hoy en día también esta palabra es para nosotros. Estar atentos, estar, como decía Pablo en Hechos, cuidando los unos de los otros, de la enseñanza también que escuchamos, que oímos. Si estas contradicen a la palabra de Dios, desecharlas directamente, no dejarlas. Sigamos buscando al Señor cada día en nuestro a diario andar, sabiendo que Él es nuestra esperanza y nuestra confianza está en Él. Pongámonos de pie y vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque siempre nos habla, Señor, y nos corrige, Señor, y guía nuestras vidas también para tener el cuidado, Señor, y para reconocer también cuando vengan estas falsas enseñanzas, Señor, a nuestra vida, que puedan apartarnos, desviarnos de tu verdad, Señor. Y ayúdanos, Señor, a permanecer cada día, Señor, a ejercitarnos en la piedad, Señor, a vivir cada día una vida de devoción a ti, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, y a través también de nuestra lectura devocional de nuestra palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, y toda la honra y la gloria sean para ti. En el nombre de Jesús, amén.